Buenos días, ¿cómo les va? Qué bueno es cantar al Señor. Qué bueno es expresar nuestra gratitud a través de las canciones, ¿no? Y imagínense cuando lo hagamos en la presencia de Él. ¿Cuántos redimidos estaremos en su presencia, exaltando su nombre? Va a ser precioso, va a ser maravilloso. Esto es la antesala. Esto es una pequeña muestra. Sean todos bienvenidos. Veo rostros nuevos. Veo a José también. Dios te bendiga, José. Qué bueno verte, volver a ver. Párate, José. Él estuvo con nosotros. Ponete de pie. Él estuvo con nosotros hace unos veranos atrás. ¿Se acuerdan? Bueno, es un gusto volver a verte. Dios te bendiga. El tema que hoy quisiera desarrollar, ver junto a ustedes, que podamos estudiar acerca de la palabra del Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Creo que todos tienen un tríptico, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen el tríptico en la mano? ¿Se los dio Mirella? Ahí adentro hay una pequeña introducción de lo que es la neumatología. Hay un error de tipeo, ahí hay una cita, dice Efesios 1.3. Bueno, es Efesios 1.13, así que corríjalo para que lo tenga bien cuando lo quiera repasar en su casa. Es Efesios 1.13. El accionar del Espíritu Santo lo vemos en prácticamente toda la Escritura. Empieza en Génesis 1 cuando dice lo siguiente: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Y termina en Apocalipsis 22, 17 diciendo: el Espíritu y la novia dicen, o la esposa dicen, ven. Toda la Escritura está impregnada del Espíritu Santo. Y hay libros por ahí que son históricos, que no lo nombran, pero vemos cómo dirigió personas, cómo se movió a través de personas. Pero ¿cuánto sabemos acerca del Espíritu Santo? ¿Cómo opera en nosotros? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo comprenderlo? El Espíritu Santo tiene una importancia clave para el ser humano. Es el cumplimiento de las palabras de Jesús en Juan 16:7, dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Y otros pasajes como la profecía de Joel 2:28, que dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Mucho se habla acerca de Dios como nuestro Padre, y cada uno de nosotros ha tenido un padre, entonces es fácil relacionarlo, ¿no? Un padre, bueno, sí, sabemos lo que es un padre. Hablamos de Jesús y nos viene enseguida el recuerdo del pesebre tierno, ¿no? Y después las historias acerca de Jesús, sus parábolas, las enseñanzas acerca de Él. Entonces tampoco tenemos un problema en relacionarlo. Pero muchas veces hablamos, valga la contradicción en mis palabras, muchas veces se habla poco acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el hombre cayó y perdió la posibilidad de ligar su espíritu con el Espíritu de Dios. ¿O acaso cómo Adán, sin tener nada de conocimiento de zoología, pudo colocar a todos los animales sus nombres y relacionarlos con algunas características que los animales tenían? Lo mismo con las plantas. No era otra cosa que su espíritu estaba ligado con el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que conversaba con Dios. Dios lo buscaba para hablar con ellos. Había algo que había estado ligado. ¿Por qué? Porque el hombre es tripartito, ¿no? Cuando la Escritura nos enseña acerca de la creación del hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un cuerpo donde contiene el alma y contiene nuestro espíritu, ¿no? El espíritu es aquel que justamente nos liga con Dios. El alma donde están nuestro intelecto, nuestras emociones, y el cuerpo justamente para que fluya todo eso que anteriormente dijimos. Pero a través de la caída, listo, el hombre no volvió a poder tener esa comunicación con Dios como la tenía antes, su espíritu ligado.
Vamos a ver cómo era el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No es como lo tenemos nosotros hoy, morando en la iglesia. Algunas personas solamente disfrutaron de esto. Miren, vamos a ver en Jueces 16:6, esta es la historia de Sansón, ¿no? Los chicos en la escuela dominical muchas veces lo ven. Pero fíjense lo que dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, es decir, vino para algo específico, ¿no? Quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Es decir, no era todo el tiempo, era por momentos. En los profetas también podemos ver Ezequiel 11:5. Hay varias citas, por ahí pueden mirarlas o anotarlas en el tríptico y después repasarlas. Van a aparecer en la pantalla. Ezequiel 11:5 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. Así dice el Señor, ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. Es decir, moraban los profetas para un mensaje específico. Después, por ejemplo, habían falsos profetas también, ¿no? Y en Miqueas podemos ver que el profeta se diferencia y dice: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Es decir, habían otros que no. Y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Es decir, tenía el Espíritu Santo morando en él para proclamar un mensaje, ¿no? También en Zacarías 7:12 dice: para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su Espíritu. Es decir, todo lo que los profetas decían era enviado por el Espíritu Santo de Dios. Esa era la forma, ¿no? No es como nosotros, que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos recibido ese sello, esa garantía de que somos guardados para el día de nuestra redención. Vamos a ver algunas de las funciones que tiene el Espíritu Santo también en nuestras vidas. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado y muestra la salvación. Usted y yo hemos creído gracias a que el Espíritu Santo de Dios nos ha enrostrado nuestro pecado y nos ha mostrado el camino al Padre a través de Jesucristo. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Después pasa al 12 y dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Sin el Espíritu Santo de Dios obrando, no podemos ser salvos, no podemos darnos cuenta de nuestra condición y del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. De esa manera obra hoy en la vida de aquellos que creemos. Otra cosa, nos pone un sello. Esa es la segunda función que tiene el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Somos su propiedad. Nosotros sabemos acerca de lo que es una propiedad, ¿no? Cuando compramos un terreno, ¿qué hacemos? Hacemos la escritura. ¿Qué dice la escritura? Que tal porción de tantas medidas, ubicado en tal lugar, pertenece a tal y tal. Bajo el número catastral, tanto, y toda una serie de cosas que el escribano apunta en la escritura. Así hace el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Somos de su propiedad, somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo es el depósito, es la prenda hasta llegar al Padre. ¿Cuántos de los que están acá también han sacado un cero y les ha pasado así, no? Ustedes sacan un vehículo, ¿no? Pero falta una parte por pagar. Y ahí dice que hay una prenda, ¿no? Y es de ustedes, sí. Pero hay una prenda que hasta que no se cancela no es 100% de ustedes. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Es la prenda, sí, somos del Padre. Es el pago inicial de nuestra herencia celestial.
En el campo, aquellos que han estado en el campo saben lo que es una marca, un sello, ¿no? Se calienta un hierro muy caliente con las iniciales del dueño del animal, ¿no? ¿Y qué se hace? Se le apunta al animal, se lo marca, sufre unos 40 minutos, pero ya está. Y cualquiera que encuentre ese animal por las iniciales sabe a quién pertenece. No es un animal que anda dando vuelta por ahí. No somos animales, no los estoy comparando con animales ni me estoy comparando con animales. Es un ejemplo para que nos demos cuenta de cómo el Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros. Antes, los comunicados, los reyes, ¿qué hacían? Cuando querían comunicar algo tenían un sello, ¿no? Y con ese sello marcaban, track, en las cartas, en los comunicados. Y se sabía, ni por más que fuera una hoja, sabía quién lo había escrito, de quién procedía esa carta. Así es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y saben qué? El sello de Dios no se quita. El sello de Dios es para siempre. Por eso nosotros podemos tener seguridad de salvación. Por eso nosotros podemos decir que estaremos con Cristo en los cielos. Es así. Él da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Liga a nuestro espíritu, ese espíritu que antes estaba sin comunicación con Dios, que había toda una ceremonia ritual para acercarse a Dios, que había toda una ceremonia ritual para que fueran perdonados los pecados del pueblo. Ahora ya no es así. Cristo pagó el precio por nosotros y su espíritu nos liga con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros conocemos a una persona, a un cristiano que jamás lo habíamos visto, ¿qué pasa con esa relación? Pareciera como si toda la vida hubiéramos estado con esa persona. Hay algo que nos liga, hay algo que nos comunica que somos hijos de Dios. Ese es el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas. Por eso podemos gozar de comunión. Nos da vida. Romanos 8:11 dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que vive en ustedes. Es el Espíritu Santo el que nos da vida. Jesucristo pagó el precio, murió por nuestros pecados, pero el que vivifica nuestro espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros estábamos muertos. En Adán, como les dije antes, con Adán entró la muerte física y la muerte espiritual. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, había algo que no se podía hacer, que era llegar al Padre. También Efesios 2:11 dice, estábamos muertos en delitos y pecados. En otros tiempos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Esta persona que somos nosotros, que contiene cuerpo, alma y espíritu, había una parte muerta. Había una parte muerta. Y aquel que no tiene a Cristo en el corazón no puede disfrutar de un espíritu vivificado. Pero muchas veces, creo que varios han escuchado lo que dicen algunas religiones, algunas sectas, que dicen que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es una fuerza, solamente una fuerza, no es una persona, ¿no? Y le dice la fuerza activa de Dios. Pero una fuerza no tiene personalidad. Sin embargo, podemos ver que al igual que cualquiera de las personas, el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y emociones. Qué bueno saber que no nos maneja una fuerza, ¿no? Una fuerza que va para allá. A nosotros tenemos una fuerza sobre nosotros que es la fuerza de gravedad, ¿no? Que nos impide flotar. Nos impide, estamos sujetos al piso a través de eso. Podemos vencerla un ratito con un salto, pero seguimos estando ahí. Y es una fuerza, y esa fuerza no nos comunica nada. Nos dice, la fuerza de gravedad en la mañana nos dice, hola Alex, ¿cómo estás? No, no dice nada de eso. Sin embargo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios es una persona, porque tiene intelecto, porque tiene voluntad y porque tiene emociones. Primera de Corintios 2, del 10 al 13 dice, ahora bien,
Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Otras versiones dicen hasta los misterios de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Como es una persona, escudriña, examina, averigua, detalla. Dios nos revela a través de Él las profundidades espirituales. ¿Por qué sucede que hay muchas personas que cuando vos los confrontás con el Evangelio, te dicen, sí, yo he leído la Biblia. Yo sé, sí, alguna vez fui a una iglesia y sí, me contaban las historias, sí, pero ¿sabes qué? No, pero es un libro que tiene cuentos. ¿Qué pasa ahí? No tiene el Espíritu Santo. No puede entender, no se le revela al Padre, no se revela el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación. Si la persona tuviera el Espíritu Santo de Dios morando en su vida y el Espíritu Santo de Dios en el momento de esa persona creer en Cristo Jesús, le revelaría las cosas ocultas de Dios. Aquellas cosas que nosotros vamos descubriendo cada mañana cuando buscamos de la presencia de Dios, cuando vamos a Él en oración, cuando vamos a su palabra y entendemos con claridad pasajes que antes nos costaba entender. Qué bueno es cuando uno descubre una verdad espiritual. Esa es obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Él, porque tiene espíritu de ciencia, de sabiduría, es quien te da la posibilidad y me da la posibilidad de entender los pasajes. De otra manera, no podemos conocer a Dios. De otra manera, lo oculto que para algunas personas está, no puede ser revelado sino a través de la obra del Espíritu Santo. Pero no tan solo esto, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Vamos a ver a través de la Escritura cómo Él ejerció esa voluntad. Primero, porque reparte dones. En 1 Corintios 12:11 dice que todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo de Dios. Si tenés don para enseñar, ¿quién te lo dio? El Espíritu Santo de Dios justamente te lo dio para que puedas edificar el cuerpo de Cristo. Si tenés otro don identificado, Él fue el que lo repartió, por su voluntad, por su deseo, para que edifiques el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo impidió eventos. En la Escritura podemos ver en Hechos 16, del 6 al 7, dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Otra versión dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Se dan cuenta que dirige a las personas? Que hace como Él quiere, tiene voluntad. Dirige al creyente. Juan 3:8 dice, el viento sopla por donde quiere y le oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es decir, muchas veces Él nos guía a determinadas cosas y nos guía a acercarnos a determinadas personas para compartir. Y a veces nos da de esa facultad de poder percibir que algo pasa en las personas para que te acerques, compartas, consueles. ¿Por qué? Porque Él te está guiando a hacerlo. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quién es? Es Dios. Dios a través del Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de hacer las cosas. Muchas veces creemos que nos mandamos por nosotros mismos. Sin embargo, aquel cristiano que busca de la presencia del Señor, que deja todo su intelecto
rendido a los pies de Dios. Todo lo que es Él, rendido a las plantas de Dios, Él le dirige. Tiene sentimientos, porque se lo puede afrentar, es decir, se lo puede insultar, se lo puede irritar. En Hebreos 10, 29 podemos ver esto. Se lo puede contristar, es decir, se lo puede entristecer, le puede dar pena. En Efesios 4:30 lo podemos ver esto que dice, no contristéis el Espíritu. Nada causa más tristeza al Espíritu Santo que nuestro pecado. Nada rincona más al Espíritu Santo en nuestras vidas que aquellas transgresiones que nosotros cometemos. Él se aflige, en Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Esto dice el profeta Isaías. Es decir, tiene la posibilidad de demostrar sentimientos. Él también puede hacer otras cosas. Puede hablar, puede clamar, testifica, enseña, guía y tiene el poder para resucitar y también tiene el poder de sabiduría. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué me pareció interesante compartir con ustedes esto? Que yo sé que muchos de ustedes tal vez lo sepan. En este tiempo que nos toca vivir como iglesia de Cristo, se levanta mucho espectáculo atribuido a la persona del Espíritu Santo. Muchas personas con histeria, también atribuyéndole esa histeria como movimientos del Espíritu Santo. Y podemos ver en la palabra del Señor que nada que ver. Ella es la que nos alumbra, ella es la que nos guía, ella es la que nos da la verdad acerca de Dios y a través de su obrar, y también podemos ver el obrar del Espíritu Santo ordenadamente en la Escritura. Por eso me pareció buenísimo poder con ustedes ver estos pasajes, que sin duda alguno de ustedes lo haya visto en otro momento, pero ver cómo el Espíritu Santo de Dios puede hacer estas cosas en nuestra vida, pero y solamente las podrá lograr si nosotros damos lugar, si nosotros dejamos nuestro accionar malo de pecado muchas veces, aún siendo cristianos pecando deliberadamente, y ahí el Espíritu Santo de Dios se entristece en nosotros. No se va de nosotros. Recuerden que es la garantía hasta que nosotros lleguemos a los cielos a morar con el Padre y con el Hijo. Pero muchas veces nosotros nos pasa de la siguiente forma. Me voy a tomar la atribución a ver tres voluntarios que pasen por acá. De a uno, no se peleen, no se tropellen en los pasillos. Bien, Luciano, grande. Otro voluntario más. Bien, Raúl. Es hincha de River, pero lo vamos a perdonar. Vas a poder pasar igual. Bien, Emilio. Pasen un poquito más para acá. ¿Pueden venir acá arriba conmigo? Vamos a hacer esto para que entendamos. Muchas veces nosotros también tenemos un problema cuando estamos ministrando, cuando estamos sirviendo al Señor. Muchas veces nos encontramos sirviendo de esta forma. Miren, vamos a darles nombres. Luciano va a ser cuerpo. Raúl va a ser el alma, es decir, el intelecto, las emociones. Y Emilio va a ser el espíritu. ¿Está bien? Así que, ¿cómo se llama Emiliano? ¿Emilio? El espíritu. Raúl va a ser el alma. Y Luciano va a ser el cuerpo. Bueno. Decíamos, ¿me escuchan, cierto? Decíamos que el espíritu estaba apagado. ¿Por qué? Porque no habíamos creído en Cristo. Es decir, vamos para allá. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos de esta forma. Cuerpo, alma. Tenemos emociones por ahí incluso encontradas, no sabemos resolver. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y su obra, ¿qué pasa con nosotros? Volvemos a estar ligados con Dios a través de su Espíritu. Pero ¿saben qué? Muchas veces cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas a nuestro modo, esto vuelve a estar en un rinconcito. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos encontramos sirviendo a Dios con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas, con nuestras emociones. ¿Y qué pasa acá? En este momento, cuando nosotros solamente ligamos cuerpo y alma, que son nuestros intelectos, nuestras emociones, nos encontramos
sirviendo al Señor con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido solamente, con la letra. Pero ¿qué pasa? Si esto no es ligado con el Espíritu Santo, con el Espíritu morando a pleno en nuestras vidas, hay tristeza en nuestras vidas, hay cansancio en nuestras vidas. Te encontrás sirviendo a Dios con las fuerzas humanas. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que estés lleno del Espíritu de Él. Él te da las fuerzas, Él te da testimonio, dice, de que somos hijos de Dios. Él te da las palabras para hablar, porque vamos a ver cómo actúa en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Esta es una graficación un poquito más clara, porque muchas veces queda esto de que, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo lo sabemos, pero lo demás no. Gracias, actores. Bueno, actores mudos. Él habla, la palabra de Dios se nos revela a nosotros a través de su Espíritu. Y cada vez que nosotros estamos abriendo la Escritura, Él nos habla a nosotros. Claramente en Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién lo dice? El Espíritu. Él es el que nos habla a través de su palabra. Él clama en Romanos 8:26 podemos ver, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muchas veces nos ha pasado en el devocional, ¿no? A nosotros como familia, los chicos dicen, hoy no tengo ganas de orar. Y nos pasa. O a usted todo el tiempo le dan ganas de orar. O cuando se apretó el dedo con la puerta le dan ganas de orar. O le dan ganas de cantar, siempre te alabaré. No le dan ganas de cantar eso, ¿no? El Espíritu en nosotros gime con gemidos indecibles. Muchas veces vamos rotos a su presencia. No tenemos ganas ni de orar. Y le pedimos ayuda. ¿Y saben quién está orando por nosotros? ¿Quién está clamando? El Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Él testifica. Juan 15, 26, 27 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Esto es lo que le decía el Señor Jesús a sus discípulos. Él testifica, Él les da testimonio acerca de Dios, acerca de la persona de Jesucristo. Él enseña en Juan 14, 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Sin su ayuda solamente vas a aprender letra. Solamente vas a aprender pasajes sin vida. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te enseña, cuando el Espíritu Santo te guía, vas a comprender una verdad espiritual que se va a sellar en tu vida y vas a hacerla propia. Eso me pasa a mí y eso le pasa a ustedes cuando leemos la palabra de Dios. Él es nuestra guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Nuestro andar es de hijos de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios muchas veces está contristado, está en un rincón, está triste por nosotros, por nuestra manera de vivir? Él no se va, pero no está en el lugar que corresponde. Él tiene poder de resucitar. Y fíjense esto, qué lindo que es. ¿Se imaginan resucitar de entre los muertos? Este fue Jesucristo, que fue el primogénito entre los muertos. Es decir, Él resucitó primero de suyo propio. Ese espíritu que habitaba en Él, ese espíritu que le levantó de los muertos es el que está en nosotros para poder servirle, para poder predicar. Efesios 1, 17, 20 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo
cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿No tienes fuerzas para servir a Cristo? ¿No tienes fuerzas para congregarte? Mira qué espíritu está morando en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que tiene poder. Es el Espíritu que tiene fuerza. Es el Espíritu que tiene sabiduría y tiene revelación para nuestras vidas. No es cualquier cosa la que habita en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero desconocer el Espíritu Santo de Dios, su obrar, cómo Él se mueve, nos lleva a creer que toda manifestación es obra del Espíritu Santo. Hay un dicho popular que dice que el que no cree en Dios a cualquier santo le reza, ¿no? Y yo le puedo asegurar que aquel que no conoce a Dios, sí, se va a dejar guiar por cualquier cosa. Cualquier cosa le va a parecer que proviene de Dios. Me da mucha pena cuando cristianos postean en sus muros cosas de predicaciones, de predicadores, que no están para nada en la Biblia, encuadrado en la Biblia. Digo, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? ¿O qué nos puede llegar a pasar para no poder discernir las verdades espirituales? Si tenemos todo para poder ser guiados y llevados a la verdad. Dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad, a toda justicia. Por eso, cuando escuches, escucha con tu espíritu bien atento. No, ¿vieron esa propaganda de Burger King? Dice, no te comas el verso. Bueno, no te comas el verso, mi hermano. No nos comamos el verso. El Espíritu Santo de Dios nos tiene que guiar. Pero yo en esta mañana quisiera que oráramos. Porque ¿saben qué? La función principal, cuando en Hechos 1:8 podemos leerlo, buscarlo, para que nos demos cuenta cuál es la función principal de tener el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces creemos que tener el Espíritu Santo de Dios es para que nosotros disfrutemos de manifestaciones sobrenaturales. Muchas veces se cree que, y yo lo he escuchado, que tener el Espíritu Santo de Dios es como tener que sí o sí hablar en lenguas, que es uno de los dones que el Espíritu reparte. Y como si no hablaras en lenguas no tenés al Espíritu Santo de Dios morando en tu vida. Pero vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para que seamos testigos, para que proclamemos la verdad del Evangelio. Para eso tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida y para eso yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Sí, disfruto de tenerle, podés tener momentos especiales de adoración, buenísimo. Si el Señor te da dones para tu vida y para que puedas también disfrutarlos, buenísimo. Pero la obra del Espíritu Santo es para que vos y yo prediquemos y seamos testigos. Esa es la principal función, que nosotros podamos llevar a otros la palabra de Dios. Y quisiera saber en esta mañana si alguien está por primera vez en este lugar y no tiene a Cristo en su vida, si no ha conocido a Dios, si nunca había escuchado hablar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En este momento en nosotros mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios te puede convencer en este momento de pecado, de justicia y de juicio. Quisiera hacerte esta invitación. Cristo logró que nuestras vidas puedan estar otra vez unidas con el Espíritu de Dios. Pero si no tenés a Cristo en tu vida, estás con un cuerpo y con emociones, con intelecto, buscando a Dios equivocadamente, porque en el ser humano hay la necesidad de buscar a Dios. Pero justamente este deseo, cuando no conoce a Dios realmente, busca cualquier cosa en que aferrarse. Yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y en esta mañana los que tenemos a Cristo pudiéramos orar para que el Espíritu Santo revele
a las personas que no le tienen todavía de pecado, cuál es su condición frente a Dios, de justicia, que el único que nos hizo justos es Cristo en la cruz, y de juicio, que justamente es Él que nos libra del juicio, nos justifica ante el Padre. ¿Hay alguna persona que nunca ha entregado su vida a Cristo? Puede levantar su mano, quisiéramos orar. ¿Hay alguien acá que jamás ha escuchado hablar de que Cristo murió en la cruz para salvarnos y para que puedas disfrutar una vida espiritual, una vida plena? Cuando no tenés a Cristo, buscas piedras que te energicen, buscas talismanes de la suerte, buscas plumas que sean llamadoras de ángeles, buscas cualquier cosa. Pero cuando Cristo está en tu vida no hace falta nada más. Es su Espíritu Santo morando en nosotros, ligándonos con el Padre, mostrándonos la verdad y mostrándonos que somos sellados hasta el día que Él venga. ¿Hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Que está viviendo de esta manera solamente en un cuerpo y con las emociones encontradas, sin encontrar salida, sin encontrar la verdadera paz, el verdadero gozo? Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo de Dios toque las vidas de las personas en este momento. Dios, te damos gracias en esta mañana porque a través de la persona de Cristo hoy podemos leer tu palabra y entenderla. Dios, gracias porque en esta mañana todos los que estamos acá creemos en vos. Te hemos aceptado en nuestros corazones. Señor, pero pedimos encarecidamente por aquellos espíritus que están contristados, por aquellos espíritus que están con falta de gozo, con aquellos espíritus que no tienen deseo de seguir sirviendo, con aquellos espíritus que están apagados. Padre, nos mandaste a estar llenos de tu Espíritu. Él es el que nos vivifica, Él es el que nos da el gozo, nos da la paz, nos da paciencia, dice tu palabra, nos da benignidad, nos da tantas cualidades, el fruto del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Pero Señor, vemos muchas veces cristianos cabizbajos, cristianos que se han quedado enanos, cristianos que se han quedado, Señor, con creer solamente. Y en esta mañana hemos visto un montón de pasajes donde podemos ver cómo tu Espíritu se mueve, cómo tu Espíritu funciona en la vida de los creyentes, pero que hay un limitante y es nuestro pecado, nuestra lejanía, hacer las cosas a nuestro modo. Dios, te pido en esta mañana que estés tocando la vida de las personas que estamos acá. Si hay alguien que está falto de alegría, que recuerde que el fruto del Espíritu Santo es gozo. Si hay alguien que está falto de paz en esta mañana, viene lleno de conflictos, lleno de problemas, que recuerde que el fruto del Espíritu Santo es paz en la vida del creyente. Si hay alguno que está perdiendo la paciencia en alguna de las situaciones que nos plantea la vida y que muchas veces nos ponen en encrucijadas, que pueda recordar que tu Espíritu da paciencia. Señor, si hay alguno que le cuesta ser benigno con alguien, ser bondadoso con alguien, que recuerde que el Espíritu Santo da benignidad a nuestra vida. Si hay alguno que está falto de fe y que ya se acerca a la palabra y leyendo como una historia solamente, Señor, que pueda recordar que tu Espíritu Santo produce fe en nosotros. Señor, gracias te damos, porque no nos dejaste solos. Gracias porque enviaste al Consolador, otro Consolador. Jesucristo nos mostró al Padre, nos mostró cómo Él era. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gracias por la persona de Jesús. Gracias porque podemos ver su ejemplo en la Escritura. Señor, pero nos toca disfrutar el Consolador en este momento, al otro Consolador que es el Espíritu Santo. Señor, que esta sea una iglesia llena de tu Espíritu.
porque siendo llena de tu Espíritu podrá testificar. Siendo llena de tu Espíritu podrá crecer. Siendo llena del Espíritu, Señor, será una iglesia que conoce tu palabra de principio a fin y la podrá usar bien la palabra de verdad, como Pablo exhortaba a Timoteo. Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo venga a tomar el control de nuestras vidas, que no esté más arrinconado, que no esté más olvidado, que no sea la persona olvidada de la Trinidad, sino que sepamos que está para nosotros en este tiempo y estará con nosotros hasta que vengas a buscar a tu iglesia. Gracias, porque sin Él no podríamos hablar cosas espirituales. Dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. No podríamos hablar verdades espirituales humanamente. Te pedimos que seamos llenos de tu presencia en nosotros. Queremos buscarte, queremos humillarnos. Pero te pido, Señor, si en esta mañana hay alguien que, aún siendo tuyo, está lejos de ti, que esta sea la mañana propicia, que Él pueda nuevamente arreglar sus cuentas con vos. Que nuevamente su espíritu empiece a estar vivificado. Que nuevamente, Señor, esa vida que nos prometes que es una vida abundante, y no tan solo la eterna, sino aquella que nos das para vivir acá, en un mundo, Señor, donde vemos tantas cosas, tantas injusticias, podamos vivir una vida abundante, una vida que no es de acá, sino que es la vida que vos das a tus hijos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice que no la das como el mundo la da. Queremos disfrutar. Queremos, Señor, disfrutar de ese consuelo que es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias por sellarnos, gracias por marcarnos, gracias porque sabemos a quién pertenecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.